Imagínese la escena de un crimen. Una habitación desordenada, huellas en el suelo, un objeto fuera del lugar, cómo se construye lo ocurrido, cómo se distingue entre un indicio, una evidencia y una prueba. En esta exposición hablaré del mundo fascinante de la criminalística y la criminología, dos disciplinas esenciales para entender y resolver delitos. Veremos sus diferencias, cómo se manejan las evidencias e indicios y pruebas, y el papel fundamental del método científico en la ciencia forense, así como también hablaré del trabajo del Departamento de Ciencia Forense y de la sección toxicología, que es clave para descubrir la verdad detrás de muchas investigaciones. Mi nombre es Pamela de la Cruz y a continuación hablaremos de estos temas. Criminalística: es identificar al responsable y determinar las circunstancias del crimen, ya que mediante la aplicación de técnicas científicas y tecnológicas contribuyen al análisis de comprensión de evidencias materiales en casos presuntamente delictuosos, para reconstruir hechos delictivos y aportar pruebas que permiten determinar la responsabilidad de los involucrados. Todo eso se realiza mediante la recolección de cuidadosamente evidencias en el lugar del hecho y que es detallado al laboratorio con personas especializadas, garantizando la validez y la finalidad de las pruebas presentadas en el proceso legal. La criminología es la disciplina que se encarga del estudio del crimen y de la conducta delictiva, tratando de comprender no solo por qué se cometen delitos, sino también por qué influyen en ellos los factores sociales, psicológicos, económicos y culturales. Para explicarlo de una mejor manera, más detallada, podemos ver que la criminología como un puente entre el estudio del comportamiento humano y el análisis de las normas y estructurales sociales. Por un lado, el interés en el perfil del encuentro explorado, aspectos psicológicos y lógicos que puedan proponer a ciertas conductas. Esto influye, por ejemplo, en las investigaciones sobre los rasgos de las personalidades, condiciones que puedan influir en la toma de decisiones que lleven al crimen. Diferencia entre criminalística y criminología. La criminalística es una ciencia natural con fuentes componentes empíricos, pretende determinar quién es el responsable del crimen. En cambio, la criminología es la ciencia de carácter social, tiene más que ver con los aspectos no legales del proceso delictivo. Aparte de esas diferencias, siento que hay unas que se distinguen entre ellas. Por ejemplo, la criminalística utiliza técnicas forenses para investigar y analizar los detalles de una escena del crimen, trabajando directamente como recolectando indicios, evidencias, pruebas para tener una mejor investigación en los casos. En cambio, la criminología utiliza diferentes técnicas para analizar los detalles del delito, en buscar y detener el origen y las consecuencias del por qué el criminal llegó a hacer tal acto, para así poder aportar conocimientos en el caso delictivo y poder prevenir la criminalidad. Definición: indicio: es un concepto de investigación que ayuda a localizar objetos como marcas, rastros, huellas, que sirven también para presumir la posible participación y mostrando pequeños detalles que pueden encajar en la reconstrucción del caso, como una pista, una señal que pueda acercarse a la verdad de una situación o una prueba definitiva, para así saber quién puede ser el sospechoso o el criminal de una escena. Evidencia: las evidencias pueden ser una esencia que muestra un objeto que se obtiene de forma objetiva durante una investigación para poder demostrar un hecho, aplicar distintos ámbitos científicos. Por ejemplo, un criminal se puede recolectar huellas dactilares que a través de una técnica como la dactiloscopia se compara con registro, la identificación al individuo que estuvo en el lugar. De esa forma, la evidencia cumple una doble función. Por un lado, actúa como una prueba tangible de algo que pudo haber sucedido y por otro ofrece la posibilidad de confirmar esas teorías. En sí, la evidencia es la perspectiva de mediante las investigaciones para así tener conclusión fundamental sobre los elementos ocurridos en un crimen. Las pruebas. Las pruebas es una investigación que puede recoger evidencias materiales de cualquier tamaño o escala, de objetos grandes hasta pequeños, que se encuentran dispersos en una escena o en un entorno, comprendiendo diferentes técnicas y procedimientos para poder recolectar y analizar y presentar de manera científica las pruebas físicas. En otras palabras, las pruebas se basan en el análisis del ADN, balística, extraer conclusiones precisas sobre un crimen, reconstrucción de la escena de los hechos a partir de toda la información obtenida, y así puede acercarse más a la verdad sobre lo que sucedió y los motivos que llegaron a ser esa escena. Diferencia entre indicios, evidencias y pruebas. Indicio:
Permite imaginar la existencia de una circunstancia vinculada a un suceso o crimen investigado. Evidencia. Permite establecer de una manera clara la relación entre dos elementos encontrados. Pruebas. Se emplea con el fin de demostrar la veracidad o la falsidad de un hecho. Aparte de esta diferencia, siento que hay otras que se pueden mencionar, como por ejemplo, el inicio, son señales o pistas que sugieren quién pudo haber cometido un delito. Las evidencias son elementos materiales que luego de haber analizado confirman lo que pudo haber sucedido en una escena. Y por último, las pruebas son el conjunto de argumentos y testimonios que una vez presentado en el juicio y haya sido aceptado en el tribunal, así será demostrado la veracidad de los hechos. Método científico en la ciencia forense. Aplicar este método científico en la ciencia forense significa seguir un proceso para investigar un hecho delictivo de una forma efectiva, como la protección, que se basa en la observación y el control del entorno para evitar la contaminación de la escena del crimen. La observación. Se realiza una inspección visual detallada para identificar los indicios relevantes. Fijación. Se documenta la escena del crimen mediante fotografías, croquis, notas y videos. Colección de indicios. Son protocolos, es recolectar pruebas sin comprometer su integridad con herramientas como guantes, pinzas, bolsa de papel y otros elementos de almacenamiento adecuados. Suministro de indicios al laboratorio. Se garantiza la cadena de custodia, asegurando que los indicios lleguen al laboratorio sin alteraciones. Estos son unos de los pasos que ayudarán en el resultado del análisis y utilizar como evidencia objetiva el proceso judicial, de una forma que el método científico garantiza la verificación y procedimientos asegurando la precisión y las conclusiones y la resolución de los hechos. Departamento de Ciencia Forense. Su objetivo principal es apoyar la justicia mediante el estudio de las pruebas, ya sea físicas o biológicas, y entre otras. Una de las muchas secciones que tiene la ciencia forense es la toxicología, que es una sección desarrollada especialmente en el área de biológica. Su función principal es dictaminar la presencia o la ausencia de algunas sustancias en el organismo de una persona o ser vivo. Una de esas sustancias químicas que estudia la toxicología son las drogas, el veneno, el alcohol, y estudia a través de las investigaciones legales por medio de sangre, tejidos, para determinar si tuvieron un papel en el crimen. En conclusión, la criminología y la criminalística son disciplinas distintas pero complementarias, como la criminalística, que se enfoca en la recolección de análisis de evidencias de resolver un crimen, la criminología, que estudia las causas del delito y comportamiento criminal. También hemos visto la diferencia entre indicios, evidencias, pruebas, y cómo el Departamento de Ciencia Forense ofrece a través de las secciones como la toxicología forense, que contribuye a la escena de un crimen, y cómo el método científico esclarece los hechos mediante todos los conocimientos fundamentales para la justicia, la seguridad, y por comprender cómo se investiga un crimen nos permite valorar el trabajo de los expertos y su impacto de la sociedad. Ahora volvemos a la escena inicial, imaginándose nuevamente esa escena, la habitación desordenada, las huellas en el suelo, un objeto fuera de lugar. Pero ahora lo que he hablado, sabemos cómo reconstruir lo ocurrido y distinguir entre un indicio, una evidencia y una prueba, porque en la búsqueda de la verdad cada detalle cuenta.